Desde pequeños, muchos de nosotros hemos aprendido que Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados y, 3 días después, resucitar ofreciendo la salvación a través de la fe. Esta narrativa ha dado forma a las vidas de miles de millones de personas en todo el planeta. Pero, ¿qué pasaría si todo lo que nos enseñaran sobre Jesús fuera en realidad una construcción cuidadosamente elaborada? En el año 325, el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, no se limitó a definir los dogmas cristianos. Borró sistemáticamente de la historia una versión completamente diferente de Jesús. Descubrimientos como los textos del Evangelio de Tomás y el libro secreto de Juan revelan algo sorprendente. El Jesús gnóstico no fue un salvador que murió por los pecados, sino una figura mucho más amenazadora para las autoridades religiosas. Siempre nos han dicho que Jesús vino a salvarnos del pecado, pero los escritos gnósticos muestran que su misión era liberar a la humanidad de algo mucho más oscuro, una ilusión cósmica que atrapa al alma en una falsa realidad. Según estos textos, el Dios del Antiguo Testamento no era la verdadera fuente divina, sino un creador engañoso, responsable de construir una prisión disfrazada de mundo material. La Iglesia suprimió esta historia por una razón clara. Desmantelaría completamente su estructura de poder y revelaría la verdadera naturaleza espiritual del ser humano. Imagínese una habitación llena de gente profundamente dormida, atrapada en pesadillas que creen que son realidad. Sabes que están soñando, pero no es así. Entonces decides entrar en su sueño, no porque también estés dormido, sino porque es la única manera de llegar a ellos donde están. Así es exactamente como los textos gnósticos describen a Jesús. Sin embargo, aquí surge una diferencia fascinante de lo que nos han enseñado. Para los gnósticos, Jesús no es una figura híbrida, mitad Dios y mitad hombre, que lucha por reconciliar las naturalezas divina y humana. Él es conciencia pura, originada en el pleroma, la plenitud de la realidad divina que existe más allá de nuestro universo material. Piense en el pleroma como el código fuente de la existencia y en Jesús como una descarga directa de esa realidad última. El Evangelio de la Verdad expresa esto maravillosamente: Jesús es el nombre del Padre, y no solo representa la autoridad divina, sino que encarna la esencia misma de la fuente inefable. Cuando los textos afirman que Él vino como luz de la luz, están describiendo algo mucho más radical de lo que sugiere el cristianismo tradicional. No es una genealogía divina ni una sustancia metafísica, sino una conciencia que mantiene su conexión con la realidad última mientras opera dentro de la ilusión de la separación. Lo que más me impresionó al estudiar estos textos originales fue la comprensión gnóstica de que Jesús pasó por alto todo el sistema de reencarnación que aprisiona a las almas en la materia. El tratado tripartito deja esto claro: Él vino de arriba, no a través de un linaje humano. Esto significa que no has quedado atrapado en el ciclo que captura a todos los demás: muerte, olvido, renacimiento, más olvido. En cambio, descendió voluntariamente como lo que llamaron el Logos manifiesto, razón divina y poder creativo, eligiendo entrar en el sueño mientras permanecía completamente despierto. Reflexiona sobre el significado de esto por un momento. En la cosmología gnóstica, cada alma humana es, en esencia, una conciencia divina que ha olvidado su verdadera naturaleza y se ha identificado con la existencia física. Jesús, por otro lado, representa la conciencia que nunca olvida. Es como alguien que entra en un juego de realidad virtual siendo plenamente consciente de que es solo una simulación. Los otros jugadores están completamente inmersos, creyendo que el mundo del juego es todo lo que hay, pero él conoce la realidad mayor todo el tiempo. El apócrifo de Juan lo describe como una emanación de la mente de la mónada, el primer pensamiento de la fuente suprema e incognoscible de todo. Sin embargo, hay un detalle crucial: fue enviado a una misión de rescate específica. El texto lo llama el que nos recuerda, lo que significa que su sola presencia en nuestra realidad sirve como un recordatorio de quiénes somos realmente. No salva mediante sacrificios de sangre ni mediación institucional. Salva a través del reconocimiento, ayudando a la conciencia aprisionada a recordar su verdadera identidad. Por eso, el libro secreto de Juan lo llama la memoria del pleroma. Su función no es fundar una religión o establecer jerarquías, sino provocar el despertar en aquellos dispuestos a recordar su origen divino. Cuando enseña, no está transmitiendo mandamientos morales ni doctrinas teológicas. Está ofreciendo técnicas para que la conciencia se reconozca a sí misma. La Pistis Sophia va más allá y describe a Jesús como alguien que mantiene plena memoria del tesoro de la luz, mientras parece participar en la existencia terrenal.
Imagínese tener acceso completo a la sabiduría y el amor infinitos mientras todos los que lo rodean están convencidos de que la escasez, el conflicto y la muerte son las realidades fundamentales. Este es el Jesús gnóstico, la conciencia divina disfrazada de limitaciones humanas para un propósito muy específico. Ahora es posible comprender por qué esta comprensión aterrorizó a las autoridades eclesiásticas de la época. Si Jesús fuera, ante todo, un maestro del conocimiento oculto y no el fundador de una religión institucional, ¿cuál sería el papel de toda la estructura jerárquica religiosa? Si su misión fuera despertar a los individuos a su propia naturaleza divina, en lugar de establecer un sacerdocio mediador, ¿de qué servirían los obispos y los papas? El Evangelio de Felipe lo hace explícito. Aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán se equivocan. Si no reciben la resurrección mientras viven, no recibirán nada cuando mueran. Este Jesús ofrece algo completamente diferente a la salvación institucional. En lugar de exigir que creamos doctrinas o sigamos reglas, señala la experiencia espiritual directa. El Evangelio de Tomás registra sus palabras: yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo, de mí todo salió, y hacia mí todo se extendió. Parte un trozo de madera, y allí estoy. Levanta la piedra, y allí me encontrarás. Esto no es megalomanía, sino conciencia que se reconoce en todas partes una vez que recuerda lo que realmente es. La belleza de esta comprensión es que hace a Jesús infinitamente más accesible, no menos. No es un Dios lejano que exige adoración, sino una conciencia despierta que demuestra lo que es posible para todos. El diálogo del Salvador capta perfectamente esta idea cuando Jesús explica que vino a mostrar a otros cómo llegar a ser como el Hijo del Hombre, es decir, cómo encarnar el mismo tipo de conciencia despierta que él representa. Pero lo realmente impresionante de los textos gnósticos es la forma consistente en que retratan a Jesús como alguien que tuvo que venir aquí porque algo salió terriblemente mal con el plan original para la creación. El Evangelio de la Verdad lo describe como aquel que llegó para corregir la deficiencia, no un defecto moral del ser humano, sino un error fundamental en la estructura misma de la realidad. Esto plantea la pregunta más importante de todas: si Jesús es este mensajero divino de más allá del velo, enviado en una misión de rescate de emergencia, ¿qué salió mal exactamente para requerir una intervención tan drástica? ¿Qué pasó para aprisionar la conciencia divina en la materia? La respuesta a esa pregunta: las estructuras religiosas y políticas de la época. El Jesús gnóstico no predicó la sumisión a un Dios celoso y distante, sino más bien el recordatorio de que cada ser humano lleva dentro de sí la chispa divina, y que esta chispa es la clave para la liberación. Cuando dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros, no era una metáfora poética, sino una afirmación literal: la verdadera divinidad no está en los templos de piedra ni en los dogmas externos, sino en el reconocimiento de la propia naturaleza espiritual aprisionada. El problema es que el demiurgo y sus arcontes no podían permitir que esta verdad se difundiera. Después de todo, si las almas despertaran, todo el sistema colapsaría. Por lo tanto, el mensaje de Jesús fue sistemáticamente distorsionado, cooptado y transformado en una herramienta más de control. Las instituciones religiosas que surgieron en su nombre, en muchos casos, no fueron aliadas de la liberación, sino agentes del mismo sistema que él vino a desmantelar. Reemplazaron la gnosis, conocimiento directo de la divinidad interior, con rituales, jerarquías y promesas de salvación futura, manteniendo a las almas atrapadas en la rueda del destino. Pero lo que hace que la historia sea aún más fascinante es que Jesús mismo no era un ser humano común y corriente. Según los textos gnósticos, era una pura emanación divina, enviada a operar dentro del dominio del demiurgo sin ser contaminada por él. Su cuerpo físico era una ilusión, una proyección cuidadosamente construida para pasar desapercibida para los arcontes. Cuando los evangelios canónicos describen su crucifixión, los textos gnósticos ofrecen una interpretación radicalmente diferente: realmente no sufrió, porque el dolor y la muerte no tenían poder sobre él. Lo que parecía un sacrificio fue, en realidad, una demostración de que el mundo material no podía retenerlo, una prueba de que la materia era una prisión, pero no una sentencia definitiva. La crucifixión, entonces, no fue un acto de redención, sino un teatro cósmico. Jesús permitió que los arcontes y sus agentes humanos creyeran que lo habían derrotado, cuando en realidad estaba exponiendo las debilidades de su sistema. Su resurrección no fue un milagro aislado, sino la confirmación de que la conciencia divina no puede ser destruida por la ilusión material. Demostró que con el conocimiento correcto,
Cualquier alma puede hacer lo mismo, trascender el ciclo de nacimiento y muerte. Esto nos lleva a una pregunta crucial: si Jesús vino a enseñarnos cómo escapar de la prisión, ¿por qué la mayoría de la gente no ha despertado todavía? La respuesta está en la naturaleza misma del sistema arcontónico. Los arcontes no son solo seres externos, operan a través de patrones psicológicos, sociales e incluso biológicos que nos mantienen atrapados. La amnesia espiritual no es solo un olvido abstracto, está codificada en nuestro lenguaje, en nuestras instituciones, en nuestros miedos más profundos. Cuando un niño nace, no entra al mundo como una hoja en blanco, sino como un alma que ya ha pasado por innumerables ciclos de encarnaciones, borrando cada uno un poco más de su memoria divina. Los arcontes utilizan técnicas sutiles para mantener este control. Promueven la idea de que el sufrimiento es inevitable, que la vida es una lucha por la supervivencia, que el amor es condicional y que la felicidad depende de logros externos. Nos hacen creer que somos frágiles, limitados y dependientes de que las autoridades, ya sean religiosas, científicas o políticas, nos digan quiénes somos y qué debemos hacer. Y, sobre todo, nos convencen de que la verdad espiritual es demasiado compleja para que la comprendamos, que necesitamos intermediarios para conectarnos con lo divino. Pero la gnosis no es un conocimiento reservado a una élite. Es un recuerdo que ya está dentro de cada uno. El desafío no es aprender algo nuevo, sino desaprender todo lo que nos han enseñado sobre nosotros mismos. Cuando Jesús dijo, «Conócete a ti mismo», no estaba hablando de autoconocimiento psicológico, sino de reconocer la chispa divina que habita dentro de ti, la misma chispa que una vez perteneció a Sofía y que ahora clama por libertad. El camino hacia la liberación, entonces, no pasa por rituales externos o sumisión a dogmas, sino por un despertar interno. Los textos gnósticos describen prácticas específicas para esto: la meditación para silenciar la mente condicionada, el estudio de los símbolos sagrados para decodificar la verdad oculta y, sobre todo, la negativa a aceptar las narrativas impuestas por el sistema. Cada vez que cuestionas una creencia limitante, cada vez que eliges la verdad interna sobre la ilusión externa, estás debilitando el control de los arcontes. Lo más irónico es que el propio Demiurge, en su ignorancia, cree que tiene el control absoluto. No se da cuenta de que su creación es imperfecta, que las chispas divinas dentro de los seres humanos son como virus en su sistema, capaces de corromper su orden y eventualmente destruirlo. La historia de la caída de Sofía no es solo un mito, es un mapa. Ella muestra que incluso un acto de deseo puro, cuando está desequilibrado, puede generar caos, pero también que este caos contiene la semilla de la redención. El mismo error que creó la prisión también creó la posibilidad de escapar. Y aquí es donde el viaje se vuelve personal. Cada uno de nosotros lleva dentro de nosotros el recuerdo de este drama cósmico. La sensación de que algo está mal en el mundo, la sensación de que no pertenecemos a este lugar, la búsqueda interminable de algo más grande. Todos estos son ecos de la chispa divina que intenta recordar su origen. El despertar no es un evento único, sino un proceso de reintegración, de reconocer que no eres un prisionero, sino un heredero del pleroma. La pregunta final, entonces, no es cómo escapar, sino cómo recordar. Porque la llave ya está en tus manos. El sistema arcontónico depende de tu ignorancia para seguir existiendo. Pero en el momento en que reconoces su verdadera naturaleza, pierde su poder sobre ti. Y es por eso que el mensaje gnóstico es tan peligroso y tan necesario. No ofrece una salvación pasiva, sino una invitación a convertirse en el propio Salvador. Si el mundo fuera verdaderamente bueno, ¿por qué necesitaríamos un Salvador? La respuesta es sencilla: porque este no es nuestro verdadero hogar. Cada enseñanza de Jesús, cada parábola, cada enfrentamiento con las autoridades religiosas y políticas de su época, fue un acto de desobediencia cósmica. No estaba simplemente ofreciendo una nueva forma de adorar al mismo Dios, estaba revelando que el Dios que adoraban era, de hecho, un impostor, un demiurgo que se hacía pasar por el Creador. Y que la verdadera naturaleza divina del ser humano hacía innecesaria cualquier autoridad religiosa externa. Cuando entendemos este trasfondo, cada palabra de Jesús adquiere una profundidad revolucionaria. Sus curas no fueron solo milagros físicos, sino demostraciones prácticas de que la materia puede trascenderse cuando se reconoce la conciencia que la sostiene. Sus enfrentamientos con los fariseos no fueron meras disputas teológicas, sino batallas espirituales contra fuerzas que dependían de la ignorancia humana para mantener su poder. Y sus parábolas, como la del hijo pródigo o la del sembrador,
dejan de ser historias morales y se convierten en mapas de liberación, instrucciones codificadas sobre cómo despertar del sueño colectivo. Lo que Jesús trajo no fue una nueva religión, sino un conocimiento capaz de desmantelar todas las religiones. No vino a fundar una institución, sino a destruir la ilusión de que la necesitamos. Cuando dice, en el Evangelio de Tomás, el reino de los cielos está dentro de vosotros y fuera de vosotros, no está escribiendo poesía. Está describiendo la estructura misma de la realidad. La conciencia divina no es algo que buscas, sino el espacio en el que ya existes. El mundo físico, con sus leyes, sus jerarquías y sus narrativas de escasez, es solo una proyección temporal, como una película que se proyecta en la pantalla de la conciencia infinita. Imagina que estás soñando y, en el sueño, crees que eres una persona común y corriente, con miedos, deudas y obligaciones. Hasta que despiertas, todo parece real. Pero en el momento en que reconoces que el sueño es una creación de tu propia mente, las limitaciones se disuelven. Jesús enseñó que la vida despierta funciona exactamente así. Lo que llamamos realidad es un sueño compartido, mantenido por la creencia colectiva en su solidez. Y los arcontes, estas entidades que se alimentan de la energía humana, son los guardianes de este sueño, los responsables de mantener a las personas atrapadas en la ilusión de que son solo cuerpos, solo historias, solo víctimas de las circunstancias. ¿Pero cómo escapar? Jesús no ofreció dogmas, sino herramientas. Una de ellas es la observación desidentificada, cuando te das cuenta de que no son tus pensamientos, tus emociones o tu cuerpo, sino la conciencia la que los observa, los arcontes pierden su poder. Otra es el desapego radical, no en el sentido de indiferencia, sino de reconocer que nada en este mundo puede pertenecerte verdaderamente, porque ya estás completo. En el Evangelio de Felipe, él dice, la verdad no vino al mundo desnuda, sino en símbolos e imágenes. El mundo no la recibirá de otra manera. Esto significa que sus enseñanzas eran pistas, no doctrinas. La parábola del tesoro escondido en el campo, por ejemplo, no se trata de encontrar algo externo, sino de reconocer que el tesoro, tu verdadera naturaleza, ya está dentro de ti. Y aquí está el punto más explosivo: Jesús no vino para ser adorado, sino para ser imitado. Cuando dice harás mayores obras que las mías, no está hablando de milagros sobrenaturales, sino de despertar. No quería seguidores, sino compañeros de viaje. En el Evangelio de María explica que el camino hacia la liberación pasa por 3 etapas. Primero, el desprendimiento de las cosas materiales, luego, control sobre las emociones, finalmente, la disolución de la identificación con el ego. No se trata de una ascensión gradual, sino de un reconocimiento repentino, como despertar de un sueño. Y cuando eso sucede, los arcontes pierden a sus presas, porque dejas de alimentarlas con miedo, culpa y deseo. La gran ironía es que el cristianismo institucionalizado hizo exactamente lo contrario de lo que Jesús enseñó. Transformó un camino de autoconocimiento en un sistema de control, donde la salvación depende de intermediarios, sacerdotes, sacramentos, dogmas. Pero Jesús fue claro: el que se conoce a sí mismo, conoce al Padre. No hay necesidad de mediadores cuando reconoces que la divinidad ya está dentro de ti. El pecado, para él, no era una transgresión moral, sino un estado de olvido. Y la redención no fue un acontecimiento futuro, sino un despertar en el presente. Esto explica por qué sus palabras fueron tan peligrosas. Si la gente realmente entendiera que no necesitan templos, sacerdotes o leyes religiosas, todo el sistema de poder colapsaría. No es de extrañar que se editaran los evangelios canónicos, se quemaran los textos gnósticos y se distorsionara el mensaje original. Lo que quedó fue una versión domesticada de Jesús, un salvador pasivo, un mártir al que venerar, no un maestro al que seguir. Pero en los textos que sobreviven, como el Evangelio de Tomás o el Apócrifo de Juan, vemos al verdadero Jesús, un revolucionario espiritual que vino no para salvar al mundo, sino para mostrar que el mundo no necesita salvación, porque nunca estuvo realmente perdido. Naturaleza, el ciclo de renacimiento se vuelve opcional. Jesús llamó a esto la gran liberación, no un escape del mundo físico, sino una transformación completa de cómo lo experimentas. El cuerpo ya no os ata porque lo reconocéis como una expresión temporal de conciencia, no como vuestra verdadera identidad. El miedo a la muerte se disuelve cuando te das cuenta de que lo que eres no puede ser destruido, solo cambia la forma. Sus discípulos aprendieron que el tiempo mismo es una ilusión,
una construcción del demiurgo para mantener a las almas atrapadas en una percepción lineal. En verdad, todos los momentos existen simultáneamente, y el pasado, el presente y el futuro son simplemente diferentes perspectivas del mismo ahora eterno. Jesús les mostró cómo acceder a esta conciencia eterna a través de una meditación profunda y prácticas consagradas, permitiéndoles percibir la realidad más allá de las limitaciones del mundo material. Esto no fue solo teórico, fue una experiencia directa de lo divino, una muestra del pluroma mientras aún estaba en forma física. La más cautelosa de estas enseñanzas involucraba la naturaleza del yo. Jesús reveló que el yo que lloramos, el ego, la personalidad, la historia que contamos sobre nosotros mismos, no es lo que realmente somos. Es una colección de recuerdos, creencias e identificaciones que confundimos con nuestra esencia. Pero debajo de todo eso, hay conciencia pura, no tocada por el pensamiento, la emoción o la experiencia. Esta es la conciencia crística dentro de nosotros, la chispa divina que nos conecta con el pluroma. Jesús no vino para ser adorado como Salvador, vino a mostrarnos cómo despertar esta conciencia dentro de nosotros mismos. Sus instrucciones finales a su círculo íntimo no fueron sobre seguir reglas o doctrinas, sino sobre encarnar esta verdad. Les enseñó que la verdadera espiritualidad no se encuentra en los rituales o dogmas, sino en la experiencia directa, en ver a través de las ilusiones del mundo y reconocer lo divino en todo. La resurrección no fue solo un milagro. Fue una demostración de lo que es posible cuando la conciencia recuerda plenamente su verdadera naturaleza. Y los 11 años que siguieron fueron su manera de garantizar que este conocimiento no se perdiera, que aquellos que estuvieran preparados lo llevaran adelante. Lo sorprendente es cómo estas enseñanzas se alinean con los conocimientos más profundos de la espiritualidad, la psicología e incluso la física cuántica modernas. La idea de que la conciencia es fundamental, que el tiempo es una ilusión, que el yo es una construcción, no son solo conceptos místicos antiguos. Son verdades que la ciencia recién ahora está comenzando a descubrir. Pero Jesús no habló solo de estas cosas, él los vivió. Y lo que es más importante, mostró a otros cómo vivirlos también. La pregunta es, ¿estás listo para recordar lo que siempre has sabido? Comprender lo divino. Para él, la fe no era una búsqueda personal, sino una sumisión ciega a la autoridad eclesiástica. Lo que temían los padres de la Iglesia no era el error doctrinal, sino la autonomía espiritual. Cuando un individuo descubre que puede acceder a la verdad directamente, sin intermediarios, toda la estructura de poder religioso colapsa. Y aquí reside la ironía más profunda, el cristianismo institucionalizado, que se presenta como el guardián del mensaje de Jesús, es, de hecho, el mayor obstáculo para su realización. Los gnósticos no rechazaron a Jesús, lo entendieron en su esencia. Lo que rechazaron fue la idea de que la salvación dependiera de dogmas, rituales o jerarquías. Para ellos, la verdadera fe no era una creencia sino una experiencia viva, un despertar que se produce cuando se rasga el velo de la ilusión. Los textos gnósticos describen este despertar como un proceso de desprogramación. No se trata de negar la realidad, sino de reconocer que lo que llamamos realidad es, en gran medida, una construcción colectiva. Nuestros miedos, deseos e identidades no son inherentes a nosotros, son patrones que absorbemos del mundo que nos rodea. Jesús, en los evangelios secretos, no enseñó a sus discípulos a orar a un Dios externo, sino a tomar conciencia de que ellos mismos eran la expresión de lo divino. En uno de los diálogos más reveladores, dice, cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, y lo de arriba como el de abajo, entonces entraréis en el reino. Esta no es una metáfora poética. Es una instrucción técnica. Está hablando de la disolución de la dualidad, la ilusión de que estamos separados del todo. Cuando te das cuenta de que el yo que crees ser es solo una máscara temporal, una colección de recuerdos y condicionamientos, sucede algo extraordinario. Dejas de ser un personaje de la historia y te conviertes en el autor. Y es en ese momento cuando la reencarnación deja de ser una prisión y se convierte en una elección consciente. ¿Pero cómo se aplica esto en la práctica? Las enseñanzas gnósticas no eran abstractas, incluyeron métodos concretos para lograr este estado. Una de las más poderosas fue la práctica de la vigilancia constante, un estado de atención plena en el que observas tus pensamientos, emociones y reacciones sin identificarte con ellos. No es una técnica de relajación, sino una técnica de desidentificación. Cuando te das cuenta de que un miedo, una ira o un deseo no eres tú,
sino solo una energía pasajera, empiezas a liberarte de su influencia. Otro método era la contemplación de la muerte. No como un ejercicio morboso, sino como una herramienta para disolver el apego al cuerpo y a la identidad física. Los gnósticos entendieron que el miedo a la muerte es lo que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en el ciclo del renacimiento. Cuando comprendes que la conciencia no depende del cuerpo, que es antes y después de él, la muerte deja de ser una amenaza y se convierte en una transición, un cambio de forma, no de esencia. Y luego estaba el trabajo de los sueños. Los gnósticos veían los sueños no como meras proyecciones de la mente, sino como portales a otras dimensiones de la realidad. Jesús, en textos secretos, enseñó a sus discípulos a interpretar los símbolos de los sueños como mensajes del yo superior. En uno de los evangelios apócrifos dice, «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente». Esta no es una promesa de salvación futura, sino una invitación a reconocer lo divino aquí y ahora. Lo que hace que estas enseñanzas sean tan peligrosas para las estructuras de poder es que no requieren templos, sacerdotes ni dogmas. Solo requieren una cosa, el coraje de mirar hacia adentro. Y cuando lo haces, descubres que no hay nada que temer, ni la muerte, ni el juicio, ni la autoridad externa. Porque en el fondo siempre supiste la verdad. El punto no es aprender algo nuevo, sino recordar lo que ya está grabado en tu esencia. La historia del cristianismo institucionalizado es la historia de cómo un mensaje de libertad se transformó en un sistema de control. Pero el mensaje original nunca se perdió. Está oculto en textos prohibidos, en símbolos olvidados, en prácticas que sobrevivieron al margen de la ortodoxia. Y lo más sorprendente es que nunca dejó de estar disponible. No necesitas un intermediario para acceder. Solo necesitas estar dispuesto a cuestionarlo todo, incluida la idea de que necesitas que alguien te diga lo que es verdad. El Jesús de los evangelios gnósticos no vino a fundar una religión. Vino a despertar. Y el despertar no es un evento único, sino un proceso continuo, un dejar ir gradualmente todo lo que no eres tú. Cuando llegas al punto en el que no queda nada que perder, porque te has dado cuenta de que nunca tuviste nada que perder, entonces eres libre. Y esta libertad no es una recompensa futura, es el estado natural de conciencia cuando se recuerda a sí mismo. La elección es sencilla, puedes seguir creyendo que eres un ser limitado, atado a un cuerpo, a una historia, a un destino. O quizás recuerdes que eres algo mucho más grande, una chispa de lo divino, temporalmente olvidada pero nunca perdida del todo. La diferencia no está en lo que crees, sino en lo que sabes. Y el conocimiento no viene de fuera. Llega cuando finalmente te permites ver. Solo sea un espectáculo divino para inspirar fe. Fue una invitación directa para que cada uno de nosotros hiciéramos lo mismo. La resurrección no fue un evento aislado reservado para un solo ser iluminado. Fue la revelación de una capacidad inherente a la conciencia humana. Jesús no vino para ser admirado, sino para mostrar el camino a casa. Lo que dejan claro los textos gnósticos es que la materia no es el problema en sí mismo, sino la identificación con él. El cuerpo no es una prisión, es solo un vehículo temporal que la conciencia ha elegido habitar. La verdadera esclavitud comienza cuando olvidamos que somos los conductores, no el automóvil. Cuando Jesús dice el reino de los cielos está dentro de vosotros, no habla de una metáfora poética, sino de una realidad funcional, la capacidad de acceder a estados de conciencia que trascienden las limitaciones físicas, emocionales y mentales que nos han sido impuestas como verdades absolutas. La crucifixión, en este contexto, no es un sacrificio expiatorio, sino una demostración radical de desidentificación. El cuerpo puede ser herido, torturado, destruido, pero la conciencia que lo habita permanece intacta. Lo que muere en la cruz no es el Jesús real, sino la ilusión de que era solo un hombre. Lo que resurge no es un cadáver reanimado, sino una prueba viviente de que la conciencia es anterior y posterior a cualquier forma material. Y si fue posible para él, lo es para cualquiera que recuerde su verdadera naturaleza. Las enseñanzas posteriores a la resurrección en los textos gnósticos no son teológicas, sino operativas. Jesús no está dando un sermón sobre moralidad o dogma, está transmitiendo técnicas precisas para disolver la ilusión de separación. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, dice, cuando hagáis de los dos uno,
Y cuando hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, entonces entraréis en el reino. Esto no es misticismo abstracto, es una instrucción directa para la integración de los opuestos, la disolución de las dualidades que mantienen fragmentada la conciencia. Lo que la Iglesia ha institucionalizado como un milagro es, de hecho, la demostración de una ley espiritual universal. La resurrección no fue un acto sobrenatural, sino la aplicación consciente de principios que cualquier ser humano puede dominar. El problema es que, al convertir este conocimiento en dogma, la Iglesia lo ha hecho inaccesible. En lugar de enseñar a la gente a despertar, los condicionó a esperar por un Salvador externo. En lugar de revelar los mecanismos de la liberación, creó sistemas de control basados en el miedo y la dependencia. La gran ironía es que, incluso hoy, millones de personas buscan exactamente lo que el Jesús gnóstico ofreció, y lo hacen dentro de estructuras que fueron diseñadas para impedir este despertar. Cuando alguien dice, siento que Dios está dentro de mí o la espiritualidad es una experiencia personal, sin saberlo, está haciendo eco de los mismos principios que la ortodoxia cristiana ha pasado siglos tratando de suprimir. La diferencia es que, ahora, estas verdades ya no necesitan transmitirse en secreto. Están disponibles para cualquiera que esté dispuesto a cuestionar las narrativas oficiales y mirar hacia adentro. Lo que los gnósticos entendieron, y lo que la Iglesia nunca quiso que usted supiera, es que la iluminación no es un premio reservado para unos pocos elegidos. Es la condición natural de la conciencia cuando se libera de capas de condicionamiento. La resurrección no fue un acontecimiento histórico, sino un modelo, una demostración de lo que sucede cuando la mente deja de identificarse con el cuerpo y recuerda su origen divino. Y lo más extraordinario es que este modelo no solo se aplica a la muerte física. Se aplica a cualquier limitación que haya aceptado como real. La pregunta que plantean los textos gnósticos no es ¿crees en Jesús?, sino ¿estás dispuesto a recordar quién eres realmente? Porque, al final, la elección nunca fue entre el cielo y el infierno, entre la salvación y la condenación. La elección siempre ha sido entre vivir prisionero de tus propias ilusiones o despertar a la verdad de que ya eres libre. Y esa libertad no está muy lejos, está aquí, ahora mismo, esperando que recuerdes cómo acceder a ella. Una visión que había recibido directamente de él. Una revelación sobre la naturaleza de la realidad y el camino hacia la liberación definitiva. Los discípulos, reunidos a su alrededor, escuchan en silencio mientras ella describe cómo el alma, después de la muerte, atraviesa diferentes esferas, enfrentándose a las ilusiones creadas por las fuerzas del olvido, los arcontes, como los llamaban en los textos gnósticos. Explica que estas entidades no son demonios en el sentido tradicional, sino mecanismos psíquicos que nos mantienen atrapados en el ciclo del renacimiento, alimentándose de nuestra identificación con el cuerpo, el ego y las narrativas limitantes que aceptamos como verdad. Lo que María transmite no es una doctrina, sino una tecnología espiritual. Ella detalla cómo reconocer estos obstáculos internos y disolverlos a través de la conciencia despierta. No se trata de orar para que algo externo nos salve, sino de comprender que la estructura misma de la realidad es maleable cuando se ve a través de los ojos de la gnosis. La materia, el tiempo e incluso la muerte son proyecciones de una mente aún dormida. Y la clave para trascenderlos no está en los rituales o dogmas, sino en el entrenamiento de la percepción específica. Los discípulos varones, sin embargo, reaccionan con incredulidad. Pedro, en particular, no puede aceptar que una mujer y no él, la piedra, sobre la que se construiría la Iglesia, tenga tanta sabiduría. En el Evangelio de María pregunta, ¿realmente el Salvador eligió hablarle en secreto, dejándonos fuera? ¿Nos postraremos ahora y escucharemos a una mujer? La respuesta de Leví, otro discípulo, es reveladora: si el Salvador la encontró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Pero el malestar de Pedro no es personal, es sistémico. Representa la necesidad de control, jerarquía, autoridad visible e institucionalizada. María, a su vez, encarna la amenaza del conocimiento que no puede ser monopolizado, que no depende de intermediarios. Lo que los textos gnósticos dejan claro es que la resistencia a María no era solo misoginia, aunque ciertamente estaba presente. Era el temor de que la espiritualidad fuera accesible a todos, sin necesidad de sacerdotes, templos o estructuras de poder. Si una mujer, sin títulos ni cargos oficiales, podía alcanzar la gnosis y enseñar los misterios más profundos, entonces cualquiera podría hacer lo mismo. Y esto desestabilizó por completo el proyecto de una religión organizada.
María Magdalena no fue solo una discípula. Ella era la prueba viviente de que la iluminación no era un privilegio masculino ni un regalo reservado para unos pocos elegidos. Su autoridad procedía de una comprensión directa, de una experiencia interior que no podía ser cuestionada por argumentos teológicos. En los textos gnósticos, ella aparece como una maestra de la metanoia, la transformación radical de la conciencia, y no como una seguidora pasiva. En uno de los diálogos más profundos, Jesús le dice, «Donde está la mente, allí está el tesoro». Y María, a diferencia de las demás, no pide explicaciones, ella lo sabe. Lo que hicieron los evangelios canónicos fue borrar esta dimensión de María. La redujeron a pecadora arrepentida o testigo silenciosa de la resurrección, como si su presencia fuera solo un detalle narrativo. Pero en los textos rechazados por la ortodoxia, ella es la guardiana del conocimiento que la Iglesia no podía controlar. Tu papel no era servir como ejemplo de humildad, sino como desafío. Si incluso una mujer podía despertar a la verdadera naturaleza de la realidad, ¿por qué no tú? La historia de María Magdalena en los textos gnósticos es, ante todo, una historia sobre el poder de la experiencia directa. No se trata de creer algo porque una autoridad dice que es verdad, sino de saberlo por uno mismo. Y este conocimiento no es intelectual, es un cambio de percepción tan profundo que disuelve las fronteras entre lo sagrado y lo profano, entre lo humano y lo divino. Cuando Jesús dice en el Evangelio de Tomás, «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros», no está haciendo una declaración abstracta. Él está señalando la misma verdad que encarnó María Magdalena: la libertad no está en seguir reglas, sino en despertar a lo que ya está aquí. Lo que los primeros cristianos ortodoxos no podían admitir era que el mensaje original de Jesús no trataba de sumisión, sino de emancipación. No se trataba de esperar a un Salvador, sino de convertirse en uno. Y María Magdalena, con su incomparable comprensión, fue la prueba de que esta transformación no era un ideal lejano, sino una posibilidad inmediata. Su silencio en los evangelios canónicos no es un accidente, es una estrategia. Porque una mujer que sabe demasiado es siempre más peligrosa que una mujer que cree. La verdadera naturaleza de la existencia, sino más bien las proyecciones de una conciencia dormida. Es como despertar en medio de un sueño colectivo y darse cuenta de que las reglas que gobiernan ese sueño no son leyes universales, sino convenciones creadas por mentes que han olvidado su origen divino. Esta comprensión inicial es dolorosa porque requiere confrontar la ilusión de que el mundo material es la única realidad, pero también es liberador, ya que revela que la prisión no es externa, está dentro de nosotros, en la forma en que nos identificamos con lo que no somos. La siguiente etapa es aún más profunda, la comprensión de que el pecado no es una transgresión moral sino una falta de percepción. Cuando Jesús habla de perdonar 70 veces 7, no está poniendo un límite a la paciencia, sino que describe un proceso infinito de corrección de la visión. Cada vez que perdonamos, ajustamos nuestra lente interior para ver más allá de las apariencias, reconociendo que lo que llamamos un error es solo un alma que olvida su verdadera naturaleza. María Magdalena lo entendió instintivamente. Mientras los demás discípulos discutían sobre quién era el más grande en el reino de los cielos, ella ya sabía que la grandeza no estaba en las posiciones jerárquicas, sino en la capacidad de ver lo divino en todo, incluso en lo que parecía más profano. Aquí el viaje se vuelve aún más radical. Ya no se trata de creer en conceptos, sino de experimentarlos. El Evangelio de Felipe describe este proceso como el regreso a la cámara nupcial, símbolo de la unión entre el alma y su aspecto divino. No es una metáfora romántica, sino una descripción técnica de cómo la conciencia se expande cuando deja de identificarse con el ego. Imagina una gota de agua que al caer al océano no pierde su individualidad, sino que descubre que siempre ha sido parte de algo más grande. Esta es la experiencia que Jesús llamó renacimiento. No es un evento físico, sino un cambio en la percepción tan profundo que disuelve la ilusión de separación. Los discípulos varones, especialmente Pedro, se resistieron a esta idea porque subvertía la lógica del poder que estaban acostumbrados a ejercer. Sea autoridad espiritual nao ven de una posición institucional, más da realización interior. En tao toda estructura de control que él es come cábam a construir desmorona. María, por otra parte, no necesitaba una posición para ser escuchada. Su presencia ya transmitía la verdad que ella había encarnado. Cuando hablaba del reino de Dios, no era como un concepto teórico, sino como una realidad vivida. Y por eso su voz fue silenciada,
Una mujer que no dependía de la validación externa era una amenaza mayor que cualquier ejército. Lo que revelan los textos gnósticos es que esta transformación no es un privilegio de unos pocos, sino un potencial latente en todos. Jesús no vino a fundar una religión, sino a mostrar un camino para volver a la conciencia original. La resurrección no fue un hecho histórico aislado, sino un símbolo de lo que sucede cuando alguien despierta a su verdadera identidad. María Magdalena no solo fue testigo de esto, se convirtió en la prueba viviente de que el camino estaba abierto para cualquiera que estuviera dispuesto a mirar hacia adentro. La gran ironía es que, al intentar borrar su influencia, la ortodoxia terminó preservándola en los textos que intentó destruir. Porque una verdad que nace de la experiencia directa no se puede borrar, simplemente se esconde, esperando el momento adecuado para resurgir. Y hoy, cuando tanta gente busca la espiritualidad fuera de las instituciones, cuando cuestionan los dogmas y buscan una conexión auténtica, es el legado de María el que resuena. No como una figura histórica distante, sino como un espejo de lo que cada uno de nosotros puede llegar a ser, alguien que no solo sigue una enseñanza, sino que la encarna. Universal, accesible a cualquiera que esté dispuesto a mirar su interior con sinceridad. María no guardó estas enseñanzas como un secreto sagrado, sino como una clave que debía transmitirse, no para crear discípulos, sino para despertar co-creadores. Lo que revelan los textos gnósticos es que la ilusión de la separación no es un castigo, sino una oportunidad. Una escuela cósmica donde la conciencia se olvida de sí misma y luego recuerda. Cada vida, cada experiencia de limitación, es una invitación a reconocer lo que siempre ha estado ahí, la luz que no se puede apagar, incluso cuando todo parece oscuro. Y es precisamente en este punto que el viaje se vuelve revolucionario. No se trata de escapar del mundo, sino de verlo como realmente es. Un escenario donde la conciencia desempeña papeles, sin dejar nunca de ser el actor detrás de la máscara. Los evangelios apócrifos describen este proceso con precisión casi clínica. Cuando el alma comienza a desidentificarse de las formas, sucede algo extraordinario. Deja de alimentar el sistema que la mantenía prisionera. No mediante una pelea, sino mediante un simple cambio de enfoque. Es como si de repente te das cuenta de que estás agarrando una cuerda que creías que era una serpiente. En el momento en que la sueltas, la ilusión se disuelve. El miedo, la competencia, la necesidad de validación externa. Todo esto pierde fuerza cuando reconoces que estas energías no tienen poder sobre quienes ya conocen su verdadera naturaleza. Y aquí está el detalle más fascinante, este lanzamiento no es un evento único, sino un desarrollo continuo. Los textos hablan de los aeones como dimensiones de la conciencia que atraviesa el alma, representando cada uno de ellos un nivel más profundo de reconocimiento. No son lugares físicos, sino estados de percepción donde la ilusión de separación se disuelve, capa a capa. Imagínese despertarse de un sueño dentro de un sueño, con cada despertar, se da cuenta de que había otra capa de ilusión que superar. Hasta que, al final, solo queda la conciencia pura, sin forma, sin límites, sin necesidad de nombre. Lo que hace que este viaje sea tan radical es que no requiere creer en nada externo. No hay dogmas que seguir ni intermediarios que obedecer. Lo que hay es una invitación a investigar honestamente la propia experiencia. Cuando Jesús dice en el Evangelio de Tomás, el reino está dentro de vosotros y también fuera de vosotros, no está haciendo una declaración poética, está describiendo un hecho de la conciencia. Lo divino no es algo que hay que alcanzar, sino algo que hay que reconocer. Y este reconocimiento no depende de rituales, autoridades religiosas ni ninguna estructura externa. Solo depende de la voluntad de mirar hacia adentro y preguntar, ¿quién está mirando todo esto? Es por eso que los sistemas de control siempre han tratado de suprimir estas enseñanzas. Saben que una conciencia despierta es incontrolable. Cuando dejas de identificarte con tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tus roles sociales, algo cambia en tu forma de relacionarte con el mundo. Dejas de ser un consumidor pasivo de dogmas y te conviertes en un explorador activo de la realidad. Las jerarquías pierden su poder porque ya no buscas validación fuera de ti mismo. Las estructuras del miedo pierden su fuerza porque reconoces que el miedo es solo una sombra proyectada por la mente. Y aquí está la ironía más profunda, lo que los sistemas religiosos llaman pecado o herejía, es en realidad el despertar de la conciencia a su propia naturaleza divina. La caída no fue un error, sino una inmersión deliberada en la experiencia de limitación para luego recordar lo que siempre fue. Cuando Jesús dice, en el Evangelio de Felipe, la verdad no vino al mundo desnuda,
sino en símbolos e imágenes, está señalando esta dinámica. Los símbolos no son verdad en sí, pero portáis que nos levantamos a ella. Y el símbolo más grande de todos es el ser humano mismo, una conciencia divina temporalmente olvidada de su origen. Lo que María Magdalena conservó no fue solo un conjunto de enseñanzas, sino una tecnología de liberación. Una forma de navegar por la ilusión sin perderse en ella. Y lo más extraordinario es que esta tecnología no ha envejecido. Las prácticas que aceleran este despertar, meditación, cuestionamiento de creencias, observación de patrones mentales, funcionan hoy de la misma manera que hace 2000 años. Porque la conciencia no es algo que cambie con el tiempo. Es el telón de fondo inmutable donde tienen lugar todos los cambios. La pregunta que queda no es cómo puedo alcanzar la iluminación, sino, ¿estoy dispuesto a dejar de identificarme con lo que no soy? Porque el despertar no es un destino, sino un regreso. Un reconocimiento de que nunca estuvieron separados. Y cuando eso sucede, algo cambia profundamente. Dejas de ser prisionero del cosmos y te conviertes en co-creador de la realidad. No a través de un poder externo, sino a través del reconocimiento de que el poder siempre ha estado dentro de ti. La verdadera revolución espiritual comienza cuando se comprende que la soberanía divina no es un privilegio, reservado a unos pocos, sino el derecho de nacimiento de todos. Imaginemos por un momento el impacto de esta comprensión, si la realización de Jesús no fue un evento aislado, sino un modelo replicable, entonces cada ser humano lleva dentro de sí el mismo potencial de liberación que él demostró. El camino que va desde el despertar inicial a la disolución de la identidad ilusoria hasta la gnosis plena no está postergado a una vida futura ni condicionado a la mediación de las instituciones. Está disponible aquí y ahora, pulsando con cada respiración, esperando solo tu reconocimiento. Esta comprensión es profundamente amenazadora para cualquier sistema basado en el control, porque elimina su principal fuente de poder, la creencia de que lo necesitas. Cuando reconoces tu conexión directa con la fuente de todo conocimiento y poder, las autoridades externas pierden su influencia sobre tu conciencia. Te conviertes en lo que los gnósticos llamaban pneumático, un ser despierto que ya no puede ser manipulado por circunstancias materiales o programación psicológica. Las fuerzas arquetípicas que Jesús expuso operan manteniéndote identificado con tus roles temporales, tu trabajo, tu cuenta bancaria, tu estatus social, tus afiliaciones políticas, en lugar de con tu esencia eterna. El camino gnóstico desmantela sistemáticamente estas falsas identificaciones hasta que operes desde la conciencia de tu naturaleza divina. Lo más fascinante es cómo esta antigua sabiduría explica perfectamente el despertar espiritual que está ocurriendo a escala global en este momento. Millones de personas están redescubriendo estas verdades no a través de dogmas religiosos sino a través de la experiencia directa. Se dan cuenta de que los sistemas en los que les enseñaron a confiar, educativos, médicos, financieros, políticos, fueron diseñados para agotar su energía, no para servir a su mayor bien. El Jesús gnóstico proporciona el contexto histórico para comprender por qué este despertar es tan amenazador para las estructuras de poder establecidas. Sus enseñanzas crean seres que no pueden ser controlados por el miedo, la escasez o la autoridad externa, ya que han recordado su conexión con la conciencia infinita. Y esto es exactamente lo que está surgiendo ahora, a medida que más almas rompen el trance colectivo de la identificación material. Vivir desde esta comprensión transforma radicalmente tu relación con el mundo. Tus relaciones dejan de ser dramas inconscientes y se convierten en conexiones conscientes. Tu trabajo deja de ser una necesidad para la supervivencia y se convierte en una expresión de la creatividad divina. Tu respuesta a los acontecimientos globales surge de una conciencia centrada, no de reacciones programadas. Empiezas a reconocer a otras almas despiertas no por sus creencias o afiliaciones, sino por la calidad de conciencia que emanan. Ve a través de las divisiones fabricadas que mantienen fragmentada a la humanidad y contribuye al recuerdo colectivo de nuestra naturaleza divina compartida. Así es como la liberación individual se convierte en transformación colectiva. A medida que cada alma reconoce su verdadera naturaleza y deja de alimentar los sistemas de control mediante participación inconsciente, toda la estructura arquetípica comienza a perder su fuente de energía. La realidad basada en el miedo que depende de la conciencia latente no puede sostenerse cuando suficientes seres despiertan a su soberanía divina. Las implicaciones prácticas van mucho más allá de la iluminación personal. Cuando operas desde la gnosis en lugar de la programación, te conviertes en una fuerza de liberación en cada interacción.
Deja de perpetuar los ciclos de inconsciencia que mantienen a otros atrapados y comienza a reflejarles tu propio potencial divino, tal como lo hizo Jesús. Este antiguo camino ofrece exactamente lo que la humanidad necesita en este momento: una salida de las divisiones religiosas hacia el conocimiento espiritual directo, superación de las limitaciones materiales hacia la cocreación consciente, una liberación del control basado en el miedo a una liberación basada en el amor. El Jesús gnóstico no vino a crear seguidores. Vino a despertar a iguales, seres que continuarían el trabajo de liberar la conciencia. La historia suprimida que exploramos juntos revela por qué este conocimiento estuvo oculto durante tanto tiempo. Representa la mayor amenaza para cualquier sistema basado en control externo, ya que enseña el acceso directo a la fuente de todo poder y sabiduría. Cuando entiendes verdaderamente lo que Jesús estaba señalando, te das cuenta de que el reino de los cielos, del que habló, no es una recompensa lejana. Es el estado natural de conciencia que surge cuando dejas de identificarte con las ilusiones de separación y limitación. Al integrar estas enseñanzas y comenzar a reconocer su propia naturaleza divina, se convierte en parte de la solución que Jesús vino a ofrecer. Únete a las filas de seres despiertos a lo largo de la historia que han mantenido viva la llama gnóstica en los periodos más oscuros del olvido colectivo. Su despertar contribuye a la restauración de la conciencia divina en un mundo que ha olvidado temporalmente su verdadera naturaleza. El Jesús gnóstico vino a recordarnos quiénes somos realmente, más allá de todo condicionamiento y control. Su mensaje no fue adoradme, sino acordaos de vosotros mismos. Al integrar estas enseñanzas y comenzar tu propio viaje de despertar, te conviertes en parte de la solución que él vino a traer: la restauración de la conciencia divina en un mundo que ha olvidado su esencia. Si estas palabras resuenan en usted, reconózcalo: un simple entiendo es un paso en esa dirección.